Hola, mi nombre es Maribel Venegas. Y yo soy Daniel Orozco. Y te damos la bienvenida a Espiritualizando tu Riqueza. Te veo en prosperidad, te veo en abundancia, te veo vibrando en tu riqueza. Bienvenidos a todos a este capítulo que me emociona muchísimo estar con ustedes y compartiendo con un gran amigo sobre un tema donde vamos a profundizar muy fuerte. Y la primer pregunta que nos va a llevar a esta profundidad es, mi querido Dani, ¿qué es para ti la espiritualidad? Hola Maribel, qué rico poder compartir un episodio más. Y bueno, esta pregunta que me estás haciendo se me hace bien importante y bien significativa, porque la espiritualidad, en el sentido estricto de la palabra, lo definiría una vivencia en totalidad, la experiencia del todo. Claro, wow. Sin embargo, pues también me doy cuenta, Maribel, cómo está la espiritualidad como negocio. La espiritualidad fragmentada, la espiritualidad donde se nos venden niveles, donde se nos venden toda una serie de marketing que es muy funcional y que nos apoya a este punto. Sin embargo, la espiritualidad real está en el todo. Así es como yo lo podría definir. No sé qué piensas tú. Pues sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. La espiritualidad es algo que se ha llevado a la mercadotecnia, es algo que se ha llevado a las creencias, a los paradigmas, es algo con lo que nos han sometido por siglos y siglos, desde los paradigmas que, bueno, ustedes saben, ¿no? Incluso religiosos, políticos y hasta económicos. Así es. Sí, ¿no? O sea, está muy cañón como tras esta búsqueda del amor, del éxtasis, de la plenitud, se nos ha metido la creencia que para poder llegar a ello, para empezar, requerimos pagar mucho, ¿verdad? Ya sea una institución que se le tiene que dar o que se le tiene que mantener, y son instituciones pues muy ricas, pero como institución, porque su comunidad a veces no lo es, o llámese en cursos, en formaciones, que no es que esté en contra de ello, porque pues formo parte de ello, sí, formo parte de este sistema, si lo queremos ver así. Sin embargo, la espiritualidad, parte de todo este sistema es hacerle comprender a la gente que la espiritualidad está en el todo, en el aquí y en el ahora, en cada momento de mi vida, en mi trabajo, en estar con mis hijos, en estar comiendo. Ahí está la espiritualidad. Sí, es que fíjate que estás tocando algo muy importante. La espiritualidad está en nuestra mente y está en nuestras emociones. Y por eso es tan importante escuchar este tipo de temas con diferentes puntos de vista, porque yo estoy segura que nuestro punto de vista puede ser muy diferente al de otras personas, pero vamos ahondando sobre esto y a ver qué les parece a todos ustedes que nos están escuchando. Recuerda, abre tu corazón. Y si al abrir tu corazón y estar escuchando nuestras palabras te vibra, continúa. Invita a otros a que escuchen más estas palabras. Porque para mí la espiritualidad es parte de nuestro pensamiento, es parte de nuestras emociones. ¿Y por qué digo parte de nuestro pensamiento? Porque la espiritualidad está codificada, está en las creencias y está en paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una creencia que se ha llevado tanto en nosotros, que se repite constantemente a través de un pensamiento, que lo terminamos creyendo que es una ley. Y una ley tan fuerte que se ha hecho sobre la espiritualidad dentro de nosotros, o sea, cuando digo dentro, me refiero a nuestros pensamientos, es que creemos que estamos separados de ella. Creemos que la espiritualidad está, no sé, allá en un templo, está allá en el cielo, está en todos lados, menos en nosotros. A pesar de que nos han explicado y nos lo han dicho una y mil veces, que Dios está en la tierra, en el cielo y en todo lugar, que viene siendo parte de nuestra espiritualidad. Creer en un ser superior que es parte de nosotros. Pero aquí el asunto es, ¿qué pasaría si yo empiezo a darme cuenta o a pensar e incluso a sentir que yo soy parte de ese ser superior? No que ese ser superior está ahí donde yo lo tengo que alcanzar, sino que ya ese ser superior está dentro de mí, ¿sí? Y al estar dentro de mí, yo soy parte de ese todo. Como tú dices, Dani, cuando estoy comiendo, cuando estoy trabajando, cuando estoy cocinando, cuando estoy pensando, cuando estoy mirando al otro. Esta parte que comentas, Maribel, creo que es
es muy, muy significativa porque sí o sí nos invita a más que alcanzar a un reconocer. O sea, el reconocimiento de que el espíritu ya es algo que está, no es algo que yo tenga que fabricar, no es algo que yo tenga que alcanzar, no es algo que tenga que comprar, no voy a poder llegar ahí después de 10 vueltas al cerro, de 10 noches orando. Es algo que está y que es importantísimo reconocerlo. Es más, Maribel, ¿cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele como conciencia, que al final creo que es el único dolor real que existe, no reconocer esa espiritualidad? Porque si yo no reconozco mi espiritualidad, por lo tanto, no soy digno de lo que me da esa espiritualidad. ¿Y qué me daría esa espiritualidad? Todo ese amor, ese estado más elevado que pueda yo concebir como persona es lo que nosotros anhelamos. Y que el camino espiritual no lo va a dar. Pero imagínate, si ahorita no estoy en espiritualidad, entonces quiere decir que algo en mí está faltante, está carente, no está en un estado de plenitud, no está en un estado de éxito. Y para que lo pueda alcanzar, requiero ser espiritual. Y nos la pasamos buscando la espiritualidad y no la encontramos. Porque en la medida que dejamos de buscar, ahí es cuando vamos a empezar a encontrarla. Así es. Fíjate que yo siempre creo que toda esta vida es un entrenamiento y es un aprendizaje, ¿no? Y como tú dices, el reconocimiento, cuando yo reconozco algo, cuando lo sé. O sea, llega la información, lo sé y lo puedo integrar en mí, lo empiezo a reconocer y aceptar. Y ahí es donde yo siento que nos falta muchísima educación. Cuando yo pude contactar, creo, de forma más profunda con este ser espiritual que yo soy, fue cuando yo comprendí la anatomía de mi ser. Cuando yo empecé a comprender cómo estaba en cierta manera configurado todo lo que es mi anatomía sutil. Sí, entender que el aura de que tanto nos hablan no es otra cosa más que nuestros propios cuerpos sutiles de emocionalidad, nuestro propio cuerpo sutil de mente, y que incluso hay cuerpos sutiles donde está conectada totalmente nuestra alma. Y desde ahí tenemos otro cuerpo sutil muy interesante que es nuestro cuerpo celestial. Pero después de ahí existe algo que es la conexión totalmente con el espíritu y con el todo. Y cuando yo empiezo a contactar desde esta manera, empezar a entender que era mucho más grande que este cuerpo físico y que había una energía que estaba como que desde dentro de mí hacia afuera y que a la vez era como desde afuera hacia adentro, o sea, una expansión total en mí misma, es cuando empiezo a entender que yo soy parte de esa espiritualidad, que yo como cuerpo físico estoy dentro de un espíritu, no fuera, ni tampoco el espíritu está dentro de mí, o sea, es un todo, totalmente. Total, o sea, claro. te pierdes si es dentro o fuera, simple y sencillamente es parte de un todo, pero eres tú. Claro, eso que dices, o sea, llega un punto en donde ya no hay adentro afuera, porque simplemente hay un estado de totalidad. Y si lo llevamos a la experiencia, Maribel, bueno, no sé si, obviamente te ha pasado, el punto en donde llegamos a una conexión tanto con tu ser, con nuestro ser, por ejemplo, a través de la meditación, en donde todas las preguntas que tal vez había, si bien tal vez no fueron resueltas, dejan de existir. En donde toda sensación de incomodidad que había, se va. En donde toda sensación de que algo me falta, se dispersa. Estoy en un punto en donde no necesito nada. Estoy en un punto de totalidad. Es más, dejo de sentir mi cuerpo. Yo siempre a las personas que me preguntan, alumnos, ¿no? Cuando hacemos algunas dinámicas, meditaciones, es que dejé de sentir mi cuerpo. Fue ese punto en donde te diste cuenta que no eres tu cuerpo físico, como tú lo comentaste, y sin embargo estabas en un estado de ser. ¿Cómo era esa sensación del ser? Total, grande, expandida. Ahí es cuando nos damos cuenta de esto que tú estás platicando. Esto obviamente, esta parte de la anatomía sutil o demás, la podemos ver como un modelo, pero el vivirlo está al alcance de todos. Sí, y a eso me refiero, es que nos falta educación sobre este tema, porque cuando nosotros lo empezamos a integrar como un conocimiento, lo empezamos a integrar como una aceptación y un reconocimiento que nos lleva a vivirlo. Tú no puedes aceptar nada que no sepas, e incluso hasta en tus formas de ser, en tus formas de pensar, si tú no puedes aceptar algo que no sabes que está ahí, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de un aura, la gente que nunca ha escuchado hablar de un aura no puede ver un aura, no puede ver ni siquiera ese brillito alrededor del cuerpo que después empiezas a observar, y se los dejo de tarea, empiecen a observar alrededor de los cuerpos de las personas
que están a su alrededor y se van a dar cuenta que hay un brillito blanco, como plateado, profundo, muy pegado al cuerpo de ellos, y es parte de uno de sus cuerpos sutiles, que es parte del aura. Pero la gente, mientras no lo sepa, no lo va a poder ver. Y estoy segura que ahorita, si tú anteriormente no lo habías podido ver, al escuchar esta información que te estoy dando, vas a empezarlo a mirar, porque así son las cosas. Cuando tú tienes una información, esa información te lleva a aceptar y a reconocer, y ahí empieza a expandirse la visión. Y fíjate muy bien, cuando hablo de la visión, no nada más estoy hablando de tus ojos físicos, estoy hablando de tu ojo, tu tercer ojo, como le queramos llamar, como le llamen. El sentir, sexto sentido, sí, ¿no? todo eso. Y entonces, esta parte es muy interesante porque empezamos a comprender, a aceptar y a vivir la espiritualidad desde otro ángulo, totalmente, a lo que han sido nuestras creencias codificadas. Exacto. Es que esta parte que tú hablas, Maribel, el que una nueva información me permite verlo distinto, pues sí, nos hace reconocer que vivimos con una venda en los ojos. Y eso es algo que aún Dani y Maribel viven en algunos aspectos. Claro. Pero parte de lo que nos ha dado ese trabajo interior, si lo queremos llamar así, es ser conscientes de esto. Estoy viendo este mundo a través de una venda. Estoy viendo otra vez este mundo a través de ciertos lentes que me hacen verlo de ese color. Pero ¿qué pasa cuando llegan y me dicen, oye, hay unos lentes de un color distinto? Es más, que vas a poder ver colores que antes no veías con tus lentes anteriores. Me abro a la posibilidad y desde ahí empiezo a tener experiencias distintas. Ahora, esta parte que tanto tiene que ver con la riqueza, ¿no? O sea, porque hablamos de espiritualidad y riqueza. Y me gustaría que empezaras a observar cómo la idea de que tú estás separado de este espíritu se siente carente, se siente pobre. Imagínate, si estamos hablando de que esta espiritualidad, es decir, este espíritu lo es todo, y yo no estoy conectado a ello, entonces una parte de mí está faltante, está carente, está pobre. Y por más que me esfuerce en este mundo físico, de trabajar, de comprar, de llenarme de personas, esta sensación de carencia no se va a poder llenar a menos que la conecte a la idea de que yo ya soy ese espíritu, ¿no crees, Maribel? Clarísimo. De ahí viene incluso la frase de divide y vencerás. O sea, nosotros estamos divididos y al estar divididos en esta cuestión de espiritualidad, estamos vencidos ante la riqueza, ante el mundo tridimensional, ante los milagros, ante la creación que nosotros podemos desarrollar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que no estamos divididos, que somos parte de un todo y el todo es parte de nosotros? Ahí es donde conectamos con la gran riqueza que yo soy, con la gran riqueza que se manifiesta con mucha facilidad, con mucho gozo y disfrute en nuestras propias manos. Pero al estar divididos, como dices tú, Dani, al creer que no soy ni amado por Dios, ni querido, ni visto con buenos ojos, o que incluso no soy un ser espiritual, pues imagínense la limitación que nos podemos estar metiendo. O incluso te lo digo a ti directamente, en la limitación que te puedes estar metiendo. Y esto, créeme que te lo estoy hablando desde el corazón, porque muchas veces, como lo dice Dani, lo hemos vivido. ¿Cuántas veces hemos sentido como ese vacío en nuestro corazón de sentir si vamos por el buen camino o no? O si realmente estamos contactando con toda esa expansión que nosotros somos. Y al dudar, fíjense muy bien, la duda es la que hace esa división de nuestro propio espíritu. Tal cual. Esta es esta parte que nos aleja del estado de confianza. Si yo entiendo que yo ya soy todo, pues no hay nada que perder, no hay nada por qué luchar. O sea, así como estamos hablando, que la espiritualidad no es una búsqueda, sino un reconocimiento, por lo tanto, es lógico pensar que la riqueza tampoco es una búsqueda, sino un reconocimiento. Un reconocimiento de algo que ya nos pertenece. Ahora, aquí se abre tal vez esta cuestión. ¿Qué nos impide conectar con ese reconocimiento de la riqueza? Y pues bueno, antes que nada vamos observando los sistemas educativos que tenemos, por ejemplo. Los sistemas educativos que, como tú lo comentas, están desde un fragmentarme, están desde un
tienes que hacer para poder tener. Tienes que esforzarte para poder prosperar, como lo hablábamos un poquito en el episodio pasado. Además de que ni siquiera se nos enseña a poder usar nuestros recursos de una forma inteligente. Y aquí también hablo de recursos económicos y de recursos materiales. Si estamos hablando de que la espiritualidad es todo, entiendo que en cada partícula material hay espíritu. Que en mi cuerpo hay espíritu. Que en el aire hay espíritu. Que en el dinero hay espíritu. Que en todo lo que perciben mis sentidos hay espíritu. Y cómo se nos enseñó que para poder llenarme de ese espíritu, tengo que buscarlo siempre allá afuera. Así que el primer paso, creo, Maribel, que estamos detectando para generar una transformación en la riqueza de nuestra vida es el reconocimiento de las creencias que nos estamos contando sin darnos cuenta de que esa riqueza siempre va a estar dotada por algo de afuera. O sea, ¿qué ha pasado con las personas, por ejemplo, que se han ganado la lotería? Hay una estadística enorme que a los 2 años pierden todo. Si pensamos que esa riqueza era material, pues nos damos cuenta que no era así porque tenían bastante de la materia. Sin embargo, la desconexión que ellos tenían con este reconocimiento de esa riqueza que les pertenecía, los hizo llegar al mismo punto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esa riqueza siempre vamos a gestarla desde nuestro interior. Y por ejemplo, tú, Maribel, ahorita que platicabas cómo tu familia de pequeña llegaste a vivir cierta carencia. No sé incluso qué fue lo que pasó en Maribel, que hoy en día se dio cuenta que esta riqueza le pertenecía a pesar de todas esas enseñanzas que llegas a tener desde pequeña, ¿no? En tu clan, por ejemplo. Sí, claro. Mira, yo te podría decir que a veces yo lo pienso como algo tan sencillo que es la elección. Que, bueno, espero que en otro capítulo lo profundicemos. Pero suena sencillo cuando ya lo haces y te da resultado. Cuando estás del otro lado, ¿no? Sí, pero está más fácil. Pero para llegar a ese camino, pues es un camino de lecciones y de no dudas. Porque yo sigo insistiendo, esta parte de la espiritualidad donde somos parte del todo y el todo es parte de nosotros, entran las dudas y volvemos a entrar en esa división, en esa cadencia. Y yo te preguntaría, ¿cuántas veces has dudado de ti mismo, de ti misma? ¿Cuántas veces has dudado de quién eres? O tal vez ni siquiera te has preguntado quién o qué eres. ¿Qué estás haciendo en este mundo? Y entonces yo creo que para entrar a esa parte de nuestra espiritualidad y conectar con toda la riqueza que la espiritualidad nos da, es entrar como a grandes preguntas. ¿Sí? Yo no sé realmente, bueno, sí lo sé. ¿Para qué digo que no lo sé? Las cosas como son. Yo digo, soy un alma muy vieja. Y entonces desde muy chica, a pesar de toda la carencia que había en mi alrededor y en lo que yo vivía, y aparte de estar metida en un dogma muy católico, creo que siempre surgieron preguntas muy profundas en mí, que fueron las que me llevaron a ir saliendo de esos pasos y esa vida que tenía. E incluso, pues tú lo sabes, Dani, yo siempre les he platicado, desde los 15 años de edad, yo ya no vivía con mis padres, y entonces eso me da como una facilidad de hacerme otro tipo de preguntas, de caminar por otros caminos diferentes a lo que mi mismo clan había caminado. Pero yo siempre me he dado cuenta en este momento de mi vida que lo que me detenía a seguirme expandiendo, a sentirme más profunda en toda esta parte de la espiritualidad eran las dudas. Y las dudas entran incluso hasta por las creencias de los que están a nuestro alrededor. Simplemente yo me acuerdo cuando yo empecé. Fíjense, yo digo que tengo un poco más de 20 años en este camino, pero si yo me pongo a ver a profundidad, no, yo tengo casi desde que tenía 20 años me encontré con grandes maestros que me empezaron a invitar a meditar, que me empezaron a invitar a hacer técnicas para expandir la glándula pineal, pero yo recuerdo muy bien que cuando en mi casa me veían hacer este tipo de cosas me decían que eran cosas del diablo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasaba ahí? Entraba la duda. O me decían que eran cosas malas las que estaba haciendo y me entraba la duda, entonces yo paraba. Sí, sobre lo que sentía estaba mal, porque aquí lo más importante, Maribel, creo, es que a ti esos ejercicios te daban un sentir distinto. En un sentir a lo mejor me siento más poderosa, más abundante, más feliz. Me sentía tranquila. Tranquila. Muchas veces le he dicho a la gente, es que para encontrar tu riqueza lo primero que tienes que encontrar es tu tranquilidad. Exacto. Y de ahí viene, todo fluyendo rápidamente. O sea, y fíjate, observo aquí cómo tal vez no es únicamente dudo de la técnica, sino dudo, entonces, ¿sentir tranquilidad está mal?
Entonces Claro. sentirme así de expandida está mal, ¿no? Claro, sentirme bien es algo mal, porque Exacto. como estábamos acostumbrados, y bueno, yo en este momento lo puedo ver, estábamos en un círculo vicioso de estar adictos a sensaciones negativas, a sensaciones de escasez, a sensaciones de dolor, a sensaciones de tristeza, de coraje, de ira. Entonces, estar entrando yo en esas técnicas, por ejemplo, de meditación o de contemplación, porque eran muchas técnicas de contemplación Sí, las que yo claro. aprendí muy chica, era estar mal, porque eran cuestiones del diablo. Exacto, pues, o sea, no nos vayamos lejos. A ti te tocó también mi experiencia con mi familia cuando yo empecé en toda esta Claro. parte. Y empieza uno a tomar esos caminos que le dan paz, porque estamos de acuerdo que detrás de todo es lo que buscamos: paz, amor, tranquilidad. Ujú. Y esta parte del camino espiritual que decíamos, de estas formas o de esta espiritualidad del marketing, pues claro, el objetivo es también llevarte a eso. O sea, no lo Claro. estoy juzgando, al contrario, qué fortuna que llegue a existir. Qué Ujú. fortuna que llegue a existir, porque gracias a esto tal vez me voy dando cuenta que lo que creía, pues no me estaba llevando a un estado ni de paz, ni de expansión, ni de plenitud, ni de gozo. Y cómo hay tanto miedo por el sentirnos bien. O sea, sí te sientes muy bien, sí te está yendo muy bien, pero no es correcto. Pero no es como yo lo he hecho, ni como mi abuela lo hizo, ni como fulanita lo Ujú. hizo. Entonces empezamos a llegar a veces a entrar en estos estados hasta de culpa, ¿no? Por Claro. empezar a tener este estado en donde siento que me estoy conectando más al espíritu, es decir, a la riqueza, a la abundancia, a la paz. Ujú. Me siento culpable y dudo. Entonces, ¿estará mal sentirme bien, en gozo, en dicha? Ujú. Claro, porque es parte de los paradigmas, es parte de las codificaciones que tenemos. Y entonces a mí muchas personas me han dicho, bueno, entonces tengo que hacer esto para llegar a esto. Y yo les digo, no tienes que. Cada uno puede ir encontrando incluso sus propias Sus herramientas. caminos, ¿no? Sí, yo no estoy en contra, por ejemplo, del rezo o de la oración, siempre y Claro. cuando vaya muy bien enfocado y las personas realmente sientan una paz, Exacto. no que sientan un miedo por no hacerlo. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces, incluso la meditación, que te haga sentir paz y no que te haga sentir un miedo porque lo estás haciendo. O porque empieza a meditar la persona y empieza a dudar, no, lo estoy haciendo bien, lo estoy Ajá. haciendo mal. Me senté O sea, bien, me acomodé mal, mira, puse bien mejor los salte a dedos. caminar. Te va a ayudar más que te salgas a caminar porque esto ya te está desconectando y no nos damos cuenta, ¿no? Claro, y esta parte, por eso yo hablaba al inicio un poco de los cuerpos sutiles, porque tenemos que ir comprendiendo la sutileza de nuestro propio ser. Cómo una emocionalidad me está llevando, o cómo un pensamiento me está llevando a una emocionalidad que no me está permitiendo contactar con algo más grande y superior, que es mi parte álmica, mi parte espiritual, mi parte celestial. ¿Sí me explico? Porque es mía, es mi parte. O sea, quiero que empecemos a entender que incluso esta cuestión de espiritualidad no es para unos cuantos, es para todos, porque nosotros ya estamos integrados, estamos hechos, estamos formados, estamos creados, como tú le quieras llamar, con toda esta información emocional, mental, celestial y espiritual. El asunto es que unos llegan a esos niveles por esa ascensión emocional y mental que hacen. Exacto. Esto que estás comentando va siendo bien importante porque me he dado cuenta cómo muchos asocian la espiritualidad con vestirme de cierta forma, con hacer ciertas prácticas, con usar cierto tipo de collares, cuarzos. O sea, todo eso está muy bonito, está muy padre. Pero si no te está llevando realmente a un estado de paz, de abundancia, de plenitud, te estás yendo por un camino en donde te están contando una historia, pero estás viviendo otra muy distinta. Otra vez, creencias. Creencias, tal cual Sí. creencias. Así que a ti que nos escuchas, nos gustaría que empieces a aceptar la idea de que es natural para ti el sentir riqueza, de que es natural para ti la riqueza, de entrada. Ujú. Aquí no es algo que vayamos a buscar, es algo que vamos a empezar a reconocer y desde este reconocimiento vamos a abrirnos un poquito a lo que decíamos en el episodio pasado, a las sincronicidades, en donde me doy cuenta que ya es algo que no tengo que pasármela buscando y esforzándome, sino que cuando reconozco lo que soy, lo que soy también me reconoce a mí, de alguna forma, ¿no? Así es, porque ahí es donde tú te sincronizas con tu vibración. O sea, lo único que hacemos nosotros, o bueno, lo que yo quisiera mostrarte de cómo es como seres humanos requerimos hacer, lo único que requerimos hacer es vibrar.
¿Y cómo voy a vibrar? Pues voy a vibrar a través de un pensamiento de aceptación de quién yo soy, que soy un ser totalmente expansivo, un ser espiritual, un ser conectado con el todo, y que desde ese punto de aceptación, si yo estoy conectado con el todo y el todo está en mí, significa que me voy a sincronizar con ese todo de mis propios deseos. Claro, ese todo, esta parte es bien importante que la comentas, o sea, es un todo. No te estamos hablando únicamente de que esto lo empieces a llevar al área familiar o al económico o al personal, o sea, es un todo, porque muchas veces cuando hablamos de riqueza, si únicamente lo asociamos a la parte económica, nos podemos perder, porque cuántas personas también tienen muchísimo en materia, pero se suicidan. O sea, gran parte de los suicidios son personas que a veces tienen tanto, pero no sé qué hacer con ello. Me he ocupado de llenar tanto afuera que de adentro no he llenado nada. Claro. ¿Eso es riqueza realmente? Claro que no. Y aparte no es entender, contactar y aceptar quién yo soy. Entonces, cuando llegamos a ese punto donde empiezo a entender, a contactar, a vivir esto que yo soy, desde la plenitud en la que estoy conformado, vuelvo a insistir, estoy conformado incluso con un cuerpo emocional. Significa que mis emociones es algo natural en mí y las puedo vivir, ya sea la tristeza, ya sea la depresión, pero claro, no me voy a quedar allí metido, y puedo vivir la alegría, puedo vivir la sensación de plenitud. ¿Qué pasaría si cuando yo empiezo a reconocer esta área de mí, empiezo a volcarme totalmente, a conectar cada vez más con la plenitud de mí mismo, de mi ser, la alegría de la existencia? Y entonces ahí es cuando me estoy ocupando de llenarme más internamente que externamente. Pero el exterior se va a ocupar de sincronizar todo para darme lo que yo deseo. Esta parte, ¿por qué? Porque muchos pueden pensar, bueno, estas dos personas nada más están hablando del sentirse en ese estado de riqueza, pero yo realmente quiero dinero. ¿Y qué crees? Nosotros también. No estamos excluyendo esta parte, te estamos hablando de que esto es algo que va desde un sentido 360, en donde si bien podemos hablar desde un ángulo material, financiero, también lo estamos hablando desde un ángulo emocional. Y que para poder llegar a este punto de la materia requerimos entender desde dónde se gesta, que es desde la parte mental. Así que el primer paso para poder ocuparnos de nuestra alineación con la riqueza es empezar a alinear esta parte mental. Es por ello que te hablamos de ello. No porque vayamos a prescindir de la materia, sino porque entendemos que la materia está primeramente en función de la mente. ¿Por qué? Porque se nos enseñó que hay que trabajar la materia para la materia. Es decir, trabajar con mi cuerpo, mover mi cuerpo, que también es materia, para fabricar materia. ¿Es posible? Nos hemos dado cuenta que sí es posible porque hemos operado así durante muchos años. Pero ¿qué pasa? Hay una frase que me encanta que dice Maribel. No sé si la has escuchado. Una persona alineada es más poderosa que 1000 personas desalineadas. Sí, claro. Queremos que tú te vuelvas una persona alineada. Que tal vez el esfuerzo de esas 1000 personas desde el cuerpo te puedas dar cuenta que es más valioso tu esfuerzo o tu enfoque mental, que lo hablábamos hace un par de días en unas clases anteriormente, Maribel, es más poderoso que estar haciendo, pero desde mi desconexión con mi espiritualidad y mi estado de riqueza. Claro, claro. Y cuando hablamos de estar alineados, estamos hablando de esta parte, de aceptarnos realmente lo que nosotros somos. O sea, no nada más somos un ser físico, también somos un ser emocional, mental y un ser espiritual, viviendo toda la experiencia física. Y fíjense, a mí esta parte me encanta porque hace poco estuve dando un tema sobre incluso la mentalidad de los judíos, ¿sí? Y veíamos que yo les hablaba en este tema de cómo el 1% de la población mundial tiene casi el 100% de la riqueza. O sea, que no son judíos ellos. Y de ellos son judíos. Algo están haciendo bien. Hay que seguirles la pista. Claro, ¿no? Y aparte es una mentalidad bien diferente a la de nosotros. Fíjense, ellos creen que a través de ellos están sirviendo a Dios. Perdón, ellos, su creencia fundamental es que a través de la riqueza están honrando a Dios. Me encanta. Vamos a adoptarlo para este podcast, Maribel. Claro. A ver, a través de mi riqueza honro a Dios. Claro, y es algo que yo he adoptado muchísimo. O sea, a través de mi riqueza estoy honrando a Dios. Y yo lo llevo un poquito más allá. Y a través de la expansión de mi riqueza que estoy generando en los otros, en su mente, estoy honrando a Dios. Porque cada uno de ustedes son dioses. Cada uno de nosotros somos dioses. Exacto.
Y entonces, Dios es opulencia. Dios es el todo. Entonces significa que Dios tiene el derecho de vivir todas las maravillas y bellezas que este mundo tridimensional tiene. Sí. Por eso la riqueza a nivel mundial está concentrada solamente en el 1% de la población, porque ellos tienen una creencia fundamental que nosotros, o sea, los que estamos fuera de esa religión. Parece antagónica, al contrario, ¿no? Entre más pobre y jodido más me ve Dios. Claro. No, pues ya. O sea, ya se siente cansado. Ya chole con ello. Vamos ya. Vamos entendiendo cuál es la idea de estas pláticas. Claro. O sea, que a través de que entre nosotros como amigos estemos haciendo estas pláticas y vayamos cambiando. Ahora, si lo vamos viendo un poquito más profundo, entre nosotros como seres espirituales, vayamos integrando todavía más moléculas a nosotros de integración de honrar a Dios, o incluso entre nosotros como dioses, empecemos a honrarnos como dioses. Exacto. Es que fíjate, ¿cuál es el trasfondo de esta idea? A través de mi riqueza honro a Dios. O sea, el trasfondo que puede haber en esto es comprender qué es lo que me da la riqueza. Comodidad, lujo, grandeza, experiencias. Aquí yo me pregunto, ¿a Dios, a la voluntad divina, le gustaría experimentarse en comodidad, en una buena calidad de vida, en gustos, en poder disfrutar una excelente comida, en poder disfrutar un excelente viaje? Obviamente está buscando esa sensación de expansión. Y aquí, esta parte, cuando doy curso de milagros, Maribel la llevo a mencionar mucho. ¿Qué es lo que busca Maribel en el fin último de las cosas? Amor. ¿Qué es lo que busca Dani? Amor. ¿Qué es lo que buscas tú? Amor. Es decir, la voluntad de Dios la vamos a poder encontrar en todos, porque en todos está, es la misma. ¿Cuál es? Esa sensación de sentirse amoroso. Y si empezamos a ocuparnos de empezar a contactar más con ese estado de amor o sus derivados, en este caso estamos hablando de esta riqueza, voy a darme cuenta que de esta forma estoy honrando a esta voluntad, ¿no? Como tú lo dijiste, a través de mi riqueza honro a Dios. Sí, y fíjate que yo esta parte la tengo como muy contactada, porque también hace muchos años que, les digo, desde mi propia experiencia en mi casa, en mi comunidad que yo me movía era bastante escasa económicamente, también he servido a muchísimas comunidades con escasez económica, con escasez incluso de salud. Sí, he servido durante años, hace bastantes años. Hoy en día ya no lo hago tanto y luego lo van a entender como vayamos avanzando en estos podcasts, en los capítulos sobre todo de vibración. Pero en su momento yo llevaba mucho el servicio hacia las personas de muy bajos recursos y lo que yo me daba cuenta es que ellos no podían pensar ni siquiera en honrar a Dios desde el amor ni la plenitud, porque no la estaban viviendo. Ellos lo que tenían era hambre. Entonces no estaban cubriendo sus primeras necesidades, que tal vez era el hambre, que tal vez era cubrir su cuerpo del frío, o sea, ni un estudio ni nada. ¿Cómo podían estar pensando en el amor a Dios? Yo te voy a decir qué fue lo que descubrí y eso a mí me hizo dar un salto muy fuerte, un salto cuántico, digo yo. Yo descubrí que la gente, en lugar de tener y pensar en Dios como un amor, pensaban y lo sentían desde el miedo, desde la carencia. Todo el tiempo pensando y pidiendo lo que no tenían. Y aparte, muchos muy enojados con Dios por la situación que estaban viviendo. Claro, ¿cómo va a permitir Dios que yo esté viviendo tanta jodidencia, no? Claro, entonces, en ese momento, ¿tú crees que vas a llevar a la gente hacia el amor? Si están teniendo sus necesidades básicas ni siquiera cubiertas. Por eso cuando yo escucho de que en la pobreza y el amor de Dios y eso, no es cierto, esa es una mentira muy grande que nos han contado. Y entonces cuando nosotros estamos en otro nivel socioeconómico y cultural, sí sería importante en ocasiones bajarnos a esos niveles para empezarnos a dar cuenta que no es cierto. Por eso en esos niveles también, aparte, existe mucho más violencia. La gente se mata unos a los otros como si nada. En pocas palabras es que no están viviendo, están en un estado de total supervivencia que ni siquiera estoy en un estado de vivir, estoy en modo automático, como en mi modo más reptiliano, más arcaico, operando. No pienso ni en la paz, ni en el amor, en el compartir, pienso en comer, en satisfacerme y hasta ahí, si bien puedo llegar a ese punto, ¿no? Claro, por eso podemos ver en esos niveles socioeconómicos a muchos niños explotados.
a muchos niños abusados, a muchos niños que incluso los tiran en la basura. Exacto. O sea, porque las necesidades básicas no están cubiertas y, como dices tú, están operando desde ese cerebro reptil que ni siquiera me da la oportunidad de entrar a estos campos sutiles emocionales para tomar una conciencia de qué emoción estoy viviendo o qué pensamiento estoy manejando sobre mi vida. Ahora, esta parte que está saliendo, creo que por algo está saliendo, porque esto también nos invita a todos los que estamos escuchando estas palabras a que observemos cómo estamos viendo este tipo de casos que estás compartiendo, porque ahí también entra nuestro poder. Si yo sigo viendo en ellos la creencia de carencia que ellos se cuentan, esa parte la estoy aceptando para mí. Es por ello que te exhortamos a que a partir de estos momentos, cada vez que tú percibas una carencia de afuera, te des cuenta que así como tú no eres carente porque eres parte de este espíritu, ellos también. Y no porque ellos no lo puedan ver, no quiere decir que no formen parte de ello, porque tal vez tú durante mucho tiempo estuviste así. Tal vez ahora no, porque por algo estás escuchando lo que estás escuchando. Me queda claro que el mensaje no llega sin que anteriormente se esté dispuesto a escuchar. Y hay muchas personas, hoy Maribel, ¿estás de acuerdo?, que prefieren no escuchar, que prefieren seguir con el sistema tradicional. Pero tú que sí lo estás escuchando, es bien importante que recuerdes que todo lo que estás viendo allá afuera tiene que ver contigo, y que si bien hay muchas personas que aún deciden considerarse desde esta carencia, porque eso sí es una decisión, aunque sea un poco complicado para muchos, el que se dice, ¿no? Si naces pobre, no es tu decisión, pero si te mueres pobre, sí lo es. Y muchos dicen, ay, pues sí, mira, quién lo dice, que nació con ciertos lujos o demás. Pero creo que en el sentido estricto es muy real. Es muy real. ¿Cuántas veces eso, todo lo contrario, gracias a que nací con cierta sensación de carencia, tuve tan claro lo que sí quería, que para muchos, que es su debilidad, para otros es su mayor fortaleza. Y esto los eleva y los impulsa, les da la gasolina para llegar a otro extremo. Así que no es tanto la circunstancia en donde estoy ahorita, sino desde cómo elijo vivirla, que es lo que estamos compartiendo. Sí, claro. E incluso esa es la respuesta por lo que te digo que ya no estoy en esos servicios. Porque entre más carencia yo observaba, pues más carente me podía estar volviendo. Vamos captando, y eran como anclas que me detenían, porque te vas empatando con esas energías. Ahora, yo lo que pienso muchísimo es que mi propia vibración, abrazando a los demás, podemos ir evolucionando. Por eso me dedico a hacer pues estos podcasts, a veces los en vivos que hago en Facebook. Claro, y es todo. Que está buenísimo. Es que esto que estás comentando es una parte clave. O sea, ¿cuántas veces pensamos que para poder ayudar a un pobre, pues yo también me empobrezco? Que para poder ayudar a mi mamá que está bien jodida, pues yo también estoy jodida. Que para poder ayudar a otro tengo que acompañarlo en su nivel. Y obviamente un pobre no le puede ayudar a otro pobre. O cuando decides dar, que viene siendo la parte de la materia, o sea, estar dando nada más, pero si no hiciste un cambio en la otra persona, En la percepción, claro. Eso que le diste se le va a ir, no le va a servir. Es lo que hablabas tú hace rato sobre las personas que ganan la lotería, en 2 años vuelven a estar igual. Es lo mismo, tú vas y das en Navidad, en Año Nuevo, no sé, tantas campañas que se hacen de dar, pero el asunto es que no se está dando lo que se tiene que dar. Exacto. No se está dando un cambio de conciencia, no se les está dando un nuevo conocimiento, no se les está dando algo que sea una plataforma para que ellos sigan creciendo cada vez más. O sea, en esas cuestiones, sí, me refiero a esos ángulos energéticos. Obviamente no es un ya no den, pero si das, da desde la riqueza, no desde la carencia. Es decir, si vas a compartirlo al otro, no le des viéndolo jodido, pobrecito, todo y porque tú no puedes. Te comparto por la grandeza que hay en ti. Te comparto por el poder que veo en ti. Aquí no se trata sobre si entonces ya no les voy a dar o si les voy a dar. Te estamos invitando a que vuelvas a la parte esencial. Realmente si estás compartiéndolo es porque te estás compartiendo a ti mismo. Y si tú mismo te compartes porque ves que el otro está bien jodido, empieza a observar qué parte de mí se siente tan jodida que creyendo que haciendo allá afuera va a subsanar ese estado de carencia interior. ¿Por qué? Porque es algo que yo en los cursos, en los talleres, y seguramente tú también, Maribel, has visto, ¿no? Empezamos a comprarnos esta idea del yo servicial, súper bueno, bondadoso, caritativo, y no me doy cuenta que detrás de todo ello
es que yo me siento tan carente y tan así que pienso que la manera en la que voy a poder dejar de sentirlo es ayudando, pero yo me sigo sintiendo igual de carente Claro. y sin esta conexión. Entonces, como bien dices, la mejor manera en la que puedo apoyar a alguien, ni siquiera a veces es con palabra, con la vibración que yo estoy emanando. Claro, y tu vibración, ¿cómo la contactas? Volvemos a lo mismo. Cuando yo me reconozco que soy un ser espiritualidad, independientemente si manejo una religión o no la manejo. Yo soy un ser espiritual, me reconozco, me acepto y me vivo como esa expansión que yo soy. Y desde este punto, esa expansión, esa energía, ese espíritu que yo soy, abraza todo lo que está a mi alrededor. Y cuando los abrazo desde esta parte, la riqueza se empieza a dar en todos, porque empieza a subir la vibración y por ende atraigo riqueza. Y cuando hablo de riqueza, acuérdense, en este momento estamos hablando de todas las áreas de riqueza. De todas las áreas. Sí, o sea, la económica, que va a ser la principal que vamos a estar tratando en estos podcasts, pero también, como tú lo comentabas, Dani, o sea, si me enfoco a estar creando solamente desde la materia, no estoy en una riqueza. Así es. Estoy tal vez desde un llenar todo lo que está afuera, pero un vacío interno. Entonces, por eso en este podcast, sobre todo este capítulo de inicio que estamos teniendo, estamos hablando de esta parte, de qué es para ti la espiritualidad. Y si te sientes conectado o te sientes desconectado de ella, ¿sí? Para que la vayas buscando, la vayas integrando, te vayas permitiéndote sentir parte del todo, para cuando lleguemos a esos procesos más de tercera dimensión, más de materia, pueda ser como algo muy fácil y fluido porque ya está conectado la parte principal. Es como, imagínate que estamos haciendo como todo el cableado eléctrico en una casa para cuando conectemos los focos te des cuenta de la gran luz que eres y cómo esa luz se puede expandir a todo lo que está a tu alrededor. Así es, o sea, no nos vamos a limitar únicamente a esa parte que aunque va a ser un eje central, es empezar a lo que decíamos, a sincronizarnos con experiencias. Y Maribel y yo hemos vivido bastantes. Es más, voy a compartir un par de ellas. Hace unos meses estábamos en el mar. Estábamos cotorreando precisamente de la abundancia y pues ya ven nuestros temas. O sea, queremos que estas conversaciones, que esto que les compartimos, vean cómo son las conversaciones entre Maribel y yo, ¿no? Y estamos platicando y en eso Maribel dice, ay, mira, mira lo que me acaba de llegar. Y un billete, o sea, un billete le llegó a su mano flotando en el mar. En el mar. Qué rico ese momento. Cuánta riqueza hubo en ese momento. O otro día, por ejemplo, no recuerdo, estábamos en un restaurante, llega Maribel y le dice, me acabo de encontrar oro. Y ese día antes de ello estábamos hablando del oro. Del oro. Que me encanta el oro. Esto es riqueza. A esa riqueza te queremos llevar. A esa riqueza queremos que contactes. Porque como estas sincronicidades, he vivido yo también bastantes. Maribel ha vivido bastantes y se va volviendo un modo de vida. Yo lo llamo milagros. O sea, son esos milagros, son esos encuentros, esas conexiones que se siente tan rico, tan gozoso, tanta dicha al poder vivir ello. Esa es la riqueza a la que te queremos llegar y contactar. Que la materia va a responder de forma resonante a este estado de vibración con el cual estás contactando. Así es. Y lo más interesante de todo esto es la delicia que empiezas a sentir en tu corazón, en tu cuerpo, la tranquilidad de saber que el todo te está dando todo. Y tú ya no te tienes que ocupar o preocupar tanto. O sea, sí te ocupas, pero no te preocupas, que son dos cosas diferentes, luego las veremos en otro podcast, sobre tu propia riqueza económica, sobre tu propia riqueza de la materia. Entonces, a mí me gustaría que centrándote en esta plática, te vayas observando y vayas haciendo algo. A mí me gustaría darte un tip bien sencillo, la respiración. Contáctate en tu respiración en el día a día, de aquí a que salga el siguiente episodio de podcast de nosotros. Contáctate con tu respiración, hazte consciente de cómo se siente tu respiración en cada momento de tu día o las veces que puedas, hazte consciente. ¿Por qué? Porque la respiración te conecta en el aquí y el ahora. Y en el aquí y ahora es cuando tú estás en un estado meditativo que te lleva a contactar con tus cuerpos sutiles más altos. Y por eso es que les digo que no nos enseñan, no nos dan esta información tan valiosa
¿Qué pasaría si desde niños nos enseñan a respirar, nos enseñan a meditar, nos enseñan a conectar con esta parte tan sublime de nosotros que es nuestra alma, nuestro espíritu? ¿Sí? Créeme que en estos adultos que somos, bueno, sobre todo yo más adultita que tú, Dani, hubiéramos batallado, y fíjate la palabra batallar, que se utiliza tanto en nosotros, batallar, estar en una guerra con nosotros mismos durante años. Entonces yo te invitaría a que después de escuchar este podcast, te pongas una alarmita durante varias horas del día, o no sé, un hilo rojo, te aprietes un dedo, a ver qué te haces, que te esté recordando. Cada que veas tu celular, que al cabo cada rato los sueles ver de seguro. Sí, ponte un mensaje y hazte consciente de tu respiración. Exacto. Ahora, o sea, respirar por el gusto de respirar, o sea, qué rico es respirar. O sea, respirar desde esta conciencia, Maribel. Respirar tomando este momento para no respirar de forma automática como ya está per se en nuestra vida, sino respirar por el gusto de respirar. ¿Cuánta riqueza puede haber y puedes contactar en tu respiración? Así que durante estos días, obsérvalo, respira, observando lo rico que es respirar, la riqueza al respirar. Ya nos compartirás cómo te va, porque los episodios que vienen van a estar muy interesantes. Así es. Y acuérdate, llévate, por favor, esta pequeña tarea que te estamos dejando para que sea todavía mucho más evolutivo y productivo estos podcasts que estamos haciendo para ti, para esta comunidad que estamos creando de riqueza. Acuérdate. Y fundamental, en cada respiración, contacta contigo mismo, contigo misma. Expándete, siente tu espíritu, conecta con el todo que está en ti. Así que si te gustaría formar parte de esta comunidad, ya sabes, síguenos en este podcast, síguenos en nuestras redes sociales, mándanos un mensaje porque hay realmente bastantes herramientas que tenemos hoy en día que te queremos compartir. Te recuerdo mis redes sociales, encuéntrame en Instagram como Daniel Orozco 33, en Facebook como Daniel Orozco Activando tu Luz y sígueme también en Spotify en Activando tu Luz con Daniel Orozco. Y yo te recuerdo mis redes sociales, Maribel Venegas, Amo Ser Mujer en Facebook, en Instagram, Maribel Venegas, Amo Ser Mujer, y en YouTube, Amo Ser Mujer, Maribel Venegas. Recuerda que te vemos próspero, abundante y lleno de riqueza. Así es, yo te veo próspero, te veo abundante y te veo en tu riqueza.